Segunda hora en la mañana en Es Radio, en un día que repite más o menos el panorama, pero atención, el panorama de estos días atrás, en lo político es bochornoso, pero anda que en lo meteorológico se está poniendo bueno. Vamos a tener una semana de calor tremendo. Hoy el panorama, decía, es el mismo que el de la semana pasada, pero, o sea, lluvias en Galicia y algo en Castilla la Vieja y en León, pero poca cosa, y cielos rasos o despejados, calorazo en el Valle del Ebro, en Cataluña. En Madrid nos vamos a 29, pero nos vamos a ir hasta 37 grados esta semana, si no 38. O sea que, en fin, echen mano de los recursos habituales. La máxima en Lérida, que pasa incluso a Zaragoza, 37 grados. Y la mínima en Palencia parecía normal, pero en la gélida Lugo y en la tropical Orense han llegado a un acuerdo raro. Lugo siempre está en las mínimas y Orense en las máximas, la tropical Orense. Pues nada, la mínima, 12 grados. Cuando tienes que pagar un impuesto puedes hacer dos cosas. Tomártelo con filosofía e ir a pagarlo sin pensar demasiado en el plan que te estás perdiendo. O tomártelo con digilosofía y liquidarlo desde donde quieras, escaneándolo con tu móvil desde la app del Santander. Digilosofía, la filosofía digital del Santander. Cómo, cuándo y donde quieras. Bien, vamos a hablar de la dictadura que se padece en España, que no solamente es la del nacionalismo, donde mandan los nacionalistas, sino también la dictadura del discurso políticamente correcto, que se refiere al sexismo patológico, anticonstitucional, que manifiesta la ley de violencia de género, que es rabiosamente anticonstitucional porque segrega a la gente y discrimina por razón de su sexo. Si el mismo delito, si lo comete un señor es delito y si lo comete una señora o no es nada o es falta, eso no es constitucional. La Constitución, donde hay Constitución, es decir, donde no hay una dictadura, no discrimina. Y si discrimina, no es Constitución. Si discrimina, no es ley. La ley o es para todos o no es ley. Pero nos hemos acostumbrado por la dictadura mediática de la extrema izquierda a la que se pliega, como de costumbre, la derecha maricomplejín y no digamos maricomplejones. O sea que al final, para quedar bien, si los hemos visto hacer el ridículo, pedir que les dejen ir a la marcha del orgullo gay, donde una pandilla sectaria que se ha apropiado de lo que era un intento conseguido, que está en la ley, de equiparación de las conductas, de no criminalizar las conductas, etcétera, a criminalizar las ideas. O sea, lo que nació como un intento de todas las fuerzas políticas, de gays de todos los partidos, de todas las tendencias, porque hay gays de derechas, de izquierdas, gays que van a misa, gays curas, bueno, fíjense, si son gays no pasa nada, el problema es otra cosa, pero hay de todas las tendencias. En estas elecciones hemos tenido gays en los partidos más de derechas que de izquierdas, por cierto. Y sin embargo resulta que ahora los organizadores del orgullo son una especie de secta podemita que expulsa, no ya a Vox, expulsa al PP y a Ciudadanos. ¿Y quiénes son ellos? ¿Quiénes son? ¿Los chicos de Irene Montero? ¿Quiénes son? No, son los que obedecen a la dictadura de lo que se llama políticamente correcto. En el caso de la violencia de género, este viernes el Supremo alumbró una sentencia que ha dado lugar a toda clase de discusiones, de debates, etcétera, pero no los que debería dar, no los que debería dar. Vamos a ver, el Supremo recalifica una cuestión. Dice, hay quien piensa que no es una recalificación de las pruebas, sino que con esas pruebas se trata de violación. Bueno, dirá misa. Lo cierto es que hemos visto a miles de personas, a decenas de miles de personas, gritando en las calles de Pamplona, rodeando el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, es violación, es violación. Y lo decían los batasunos y los podemitas. Es decir, los que consideran que patear a las novias de guardias civiles es un acto festivo. Los mismos. Los que piden la liberación de los asesinos en serie y protestan contra la detención de Josu Ternera. El tribunal había decretado agresión sexual, porque no había más prueba que un vídeo.
En el vídeo hay una que se va borracha como ellos, porque imagino que la borrachera, si es atenuante, será atenuante. No, aquí ha tenido que ser, había que poner violación porque la masa había dicho violación y daba igual los años, que por cierto eran muchos, de condena por agresión sexual. Un juez que vio el mismo vídeo, había un juez, una jueza y otro juez. Pues dos dijeron que no había violación, que había agresión, que son los jueces naturales del caso. Entonces la historia, al final, ¿la historia a qué nos lleva? A que el Supremo ha enmendado la plana del Tribunal de Pamplona y del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Y eso es así y es así. Y además lo ha hecho en el sentido que quería exactamente la extrema izquierda, que en la calle violentó toda la libertad de juicio de los jueces. Yo no entro en las cuestiones técnicas, entre otras cosas, porque desconocemos la sentencia. Pero estoy harto de sentencias políticas. Y esto es una sentencia política de cabo a rabo, lo miren por donde lo miren. Y es una sentencia demagógica como la que ya hizo el Supremo en materia económica a propósito de hipotecas, deudas. ¿Se acuerdan de los intereses de los bancos? ¿De quién pagaba los actos jurídicos documentados? Pues se metió el Supremo en un jardín en contra de su propia jurisprudencia, pero en un jardín monumental, diciendo que no, que lo paguen los bancos. Pero ¿cómo lo van a pagar los bancos si siempre lo habían pagado los señores que pedían la hipoteca? Pues porque había que estar a juego con la plebe en la calle. ¿Qué plebe? La plebe de extrema izquierda, que es la única que hace ruido, porque es lo único que aparece en televisión. Y allá que se metieron sus señorías, de no sé qué sala del Supremo, ni quiero recordarlo. Pues la misma historia. El Supremo se ha metido a rejuzgar una cosa, digan lo que digan. Digan lo que digan. Ayer había un informe en el diario El Mundo sobre las manadas que ha habido después de la manada. Había habido muchas antes y ha habido muchas después. 104. ¿De qué cuántas han oído ustedes hablar? Es que ninguna lo habían organizado los batasunos y los podemitas, porque en ninguna había un militar y un guardia civil. ¿Ustedes han visto alguna información sobre las manadas magrebíes? Que eso sí secuestran, eso sí secuestran. O sea, no hay una chica que bebida, no bebida, alterada, no alterada. Habla de un entorno violento, se refiere a los Sanfermines. Es que la parte que hemos conocido del Supremo es de chiste. Filológicamente hablando, de chiste. Entorno opresivo, los Sanfermines. Recóndito, violento. ¿Dónde va ella? Que esa gente es escoria, no tengo ninguna duda. Que esos 5 tíos son escoria, no tengo la menor duda. Pero que por 5 escorias nos carguemos en España el Estado de Derecho, eso sí que me toca las narices. Y eso es en lo que estamos. La justicia no la puede dictar la Sexta, Podemos y los batasunos, que son los que orquestaron este caso. Y ya pueden decir lo que digan, y ahora oiremos a la fiscal de Navarra diciendo que no hubo presión, pero que hemos visto la manifestación de decenas de miles de personas, insultando a un juez que ha visto el vídeo que ellos no han visto, y diciendo que ese juez es un machista, asesino, violador, criminal, etc. ¿Cómo que no ha habido presión? ¿Pero cómo que no ha habido presión? Y en la sentencia del Supremo, así como de pasada, me dice, qué tontos sois, juececillos. Si fuerais como nosotros. Y dice, ¿podía ser más alta la pena? Pues a mí me da igual la pena que le pongan esa escoria. A mí lo que no me da igual es que haya tribunales, altos tribunales, nombrados por los partidos políticos, que son los que ponen a los del Supremo y a los del Constitucional, que hacen justicia en función de la presión de la calle y de los medios de comunicación. Eso no me da igual. Y menos que sirvan a una ley rabiosamente anticonstitucional. El juez Serrano, dice algunas gansadas, vamos, no gansadas, lo típico de Twitter. O sea, el tuitonto, incluso cuando no es tonto del todo, y sabe de leyes, y el juez Serrano ha sido durante muchos años de los que han estado protegiendo a las víctimas, sabe de lo que habla. Pero ex abundantia cordis, es decir, demasiado efusivo.
Cosa que en política, por lo visto, es mejor ser taimado. Salvo que seas de Podemos. Si eres de Podemos, tú puedes decir lo que te dé la gana. Salvo que seas del PSOE, en cuyo caso puedes decir lo que quieras. Salvo que seas del gobierno, en cuyo caso puedes injuriar a Dios y a su bendita madre. Y, por supuesto, todo es natural, es libertad de expresión, etcétera, etcétera. Pero la cuestión de fondo a la que apunta, por desgracia, no es nueva. Y es la que más me preocupa a mí. Primero, no se puede aceptar la dictadura de lo políticamente correcto, ni en la violencia de género, ni en nada. Ni en nada. Cada caso es cada caso, cada juez es cada juez, etcétera. Pocos tienen más motivos que yo de quejarse de la justicia española, pero lo que no puede ser es que conforme vas ascendiendo en los tribunales, en las instancias de apelación, se va imponiendo la política. Cosa natural, teniendo en cuenta que cuando subes es cuando hay jueces a los que ponen los políticos. Ha ido añadido, pero pegado a la sentencia, al punto de que parecería que se ha dictado a la vez, el anuncio de que el PSOE, el de la ETA, que ha pactado con la ETA, con los que se manifestaban diciendo es violación contra los jueces, repito, el PSOE, que quiere establecer un delito de violación, delito estricto, solamente de violación, al margen de la agresión sexual, etcétera, etcétera. Bien, si el sexo en grupo, en el caso, según uno de los jueces, si la agresión sexual, según otros de los jueces que han visto el vídeo, yo no lo he visto, a lo mejor si lo veo tampoco tengo clara la cuestión. 5 tíos y una tía, si están los 6 borrachos, pues no sé yo muy bien. Pero vamos, es que me da exactamente igual. Es que no es esa la cuestión que se debate aquí. Aquí la cuestión es si la calle puede imponer, porque sí, porque es de moda ahora, lo mismo que se imponía antes, cuidado con la minifalda, porque claro, van provocando. Ni aquello ni esto. Quieren proponer un delito solo de violación. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la violación de verdad, por ejemplo, la de Pirámides, el violador de Pirámides, el violador del ensanche? ¿Cuál es la diferencia con esta? ¿Habrá alguna diferencia o no? Todo es el mismo delito de violación y todo tiene la misma pena. ¿Pero esto qué es? Esto es la dictadura hembrista, la dictadura sexista que quieren que admitamos. Pues hay algunos que no lo vamos a admitir. No lo vamos a admitir. Porque es intolerable, porque es incompatible con un régimen constitucional, porque no puede ser que haya una ley para hombres y otra para mujeres, como no era bueno que hubiera una ley para blancos y otra para negros, porque no puede ser, o existe una ley para todos o no hay ley. ¿Y qué es a lo que vamos a asistir ahora? Al lavado de imagen, al blanqueo, al lavado, después al enjabonado y después al aclarado de la cosa. La cosa de fondo es que siempre vamos en la misma dirección. Y vamos camino de que el Constitucional, como ya hizo en la legalización de la ETA, se cargue la sentencia del Supremo contra los golpistas del 1 de octubre, y si no al tiempo. Porque cuando se atiende a la plebe, a la marabunta, mediática o en la calle, que dice cuál es la tipificación que el juez tiene que aplicar, porque le suena, porque le parece bien, porque hace una batalla política de esa palabra, y tragan los jueces y los medios de comunicación, al final vale todo. Y al final se impone la justicia callejera, y al final dirán, no es por la paz, es que no quieres la paz, y entonces lo soltarán. Vamos a repasar las cosas. Yo le pediría a juez Serrano, que parece un tipo de bien, que haga el favor de moderar sus efusiones, porque las cosas en las que tiene razón, que son en casi todas, las pierde por bobadas. Es por Twitter. Es por Twitter. Hasta un listo en Twitter se convierte en tuitonto. Pero lo que dice es importante. Y eso que no conocemos la sentencia. Ahora ya nos anuncian las sentencias como trailers de películas. ¿Por qué? Porque lo son. Porque son películas. Relatos les llaman ahora.
El juez Serrano rectifica después de que Vox desautorizara sus declaraciones en las que criticaba que cuando las agresiones son perpetradas por extranjeros se silencian, como pasó con los 15 magrebíes que violaron a una joven en Cataluña. También decía que la única relación segura será a través de la prostitución. A la par señalaba que la sentencia era fruto de la turba feminista supremacista, palabras criticadas desde el entorno de Podemos, pese a que Irene Montero tuiteaba que esta sentencia no hubiera sido posible sin el empuje del movimiento feminista. Anoche, en La Sexta, la fiscal de Navarra, Elena Sarasate, negaba la presión. A nuestro entender, estábamos cargados de prueba para efectivamente mantener esa acusación, que finalmente ha sido estimada por el Tribunal Supremo, y desde luego desde mis compañeros tuve todo el apoyo que se puede tener, porque estamos todos convencidos y trabajando justamente en esa misma línea. Vamos a ver, que lo hemos visto. ¿Pero qué es que lo hemos visto? Esto es como el golpe de Estado. O sea, que habrá que jurar, como dice Rafa Latorre, habrá que jurar que ha sucedido. Que es que lo hemos visto. O sea, decenas de miles de personas gritando es violación, porque no les parecía bien agresión. Por supuesto, al 99% le preguntas la diferencia y no tienen ni idea. ¿Cuál es la diferencia entre violación sexual o agresión? Agresión sexual, violación, ¿cuál es la diferencia? ¡Es violación! Dice, no, que ¿cuál es la diferencia? Es esto. Y al final, por supuesto, anda, si llegas a juez del Supremo, de leyes algo tienes que saber, aparte de tener amigos políticos, claro. Porque que si no, no asciendes. Que es el problema de la tragedia de la justicia española, que está bastante sana en su bloque, pero podrida en la cúpula por los partidos políticos. Pero lo típico de esta gente de Vox va por el mundo, los buenos y los malos, ¿eh? ¡Oh! Y claro, haces ¡ah! ¡Paf! Y te pegas con algo. Y entonces rectificas. Y parece que lo que has dicho al principio, aunque rectificas un matiz, está mal todo. Y no es verdad. No está mal todo. Los términos pueden ser los que sean. O sea, si los dice el de Podemos, está bien. O sea, Irene Montero dice que esto se ha hecho por la presión del movimiento feminista. Querrá decir feminista, comunista y Batasuna. Y tiene razón, es la verdad. El gobierno y Podemos inmediatamente asumieron la sentencia del Supremo, pero inmediatamente como un triunfo suyo, político. Y lo es. ¿Y qué nos van a convencer en el Supremo? ¿De que no tienen nada que ver con el gobierno? Entonces, ¿cómo ascienden? Venga, hombre. Serrano borraba horas después ese mensaje para aclarar que sus declaraciones fueron a título personal y que en ningún momento defendió a los miembros de la manada. Sin embargo, sostiene que no se puede agravar la pena de un absuelto y que hubiera sido necesaria la repetición del juicio. Puedo hablar con propiedad, escribía, porque esa fue la causa por la que se anuló mi condena por prevaricación dolosa ante el Supremo. Desde el PSOE andaluz, la secretaria de Políticas Migratorias, Beatriz Rubiño, pide al gobierno de Moreno Bonilla que le repruebe. Díaz, Ayuso y Arrimadas decían sentirse aliviadas por la sentencia. Que Moreno Bonilla condene como presidente de la Junta de Andalucía esas repugnantes declaraciones y afirmaciones, a Juan Marín que repruebe, que condene esa repugnante exhibición de machismo. Me parece oportuno que su partido le haya desautorizado por esas opiniones que parece que son personales. Desde luego no se puede poner en tela de juicio a la justicia española. Y desde luego es una sentencia que llega después de mucho trabajo, de muchas pruebas. Y por tanto no hay nada más que decir, tranquilizarme desde luego como mujer, si en alguna situación me veo como esa chica. Yo creo que hay mucho alivio en la sociedad española viendo la sentencia del Tribunal Supremo, viendo que realmente va a caer todo el peso de la ley contra los violadores de la manada y por tanto me solidarizo con todas las mujeres que han pasado por algo así. Creo que, insisto, ha sido una sentencia que ha reconfortado a mucha gente. ¿Con quién se solidariza? ¿Con esa chica que fue secuestrada en Alicante por una docena de magrebíes a la que violaron repetidamente durante un día, etcétera? ¿O con la que a las 2 de la mañana, borracha, se fue con 5 tíos y se metió en un portal? Porque yo diría que no es la misma situación. Que como mujer me siento... El primero, ¿qué es eso de como mujer? ¿Qué pasa? ¿Que hay un cerebro distinto? ¿Pero qué es eso de como mujer? O sea, ya somos floreros, ya somos cuota. Entonces, ¿de qué vale la igualdad? Que se siente tranquila. Cualquiera que haya pasado por esto. ¿Por qué esto? ¿Por la secuestrada y violada por los menas? 104 casos
desde que sucedió esto, ni un montaje, nada, porque no ha dicho nada a la izquierda, no ha dicho nada a la sexta y nadie ha apelado a ninguna instancia superior ni inferior. Ni sabemos, no sabemos nada, no sabemos ni los nombres de los magrebíes. Religión de paz. Pues no caigamos en la islamofobia. Pero, ¿con qué chicas se identifican? ¿Con la que a las 2 de la mañana se mete en un portal con 5 tíos? ¿O con la que es secuestrada por 11 tíos? Pues que es la misma situación. Con una ama de casa que llega a casa a la hora de comer para hacer los potitos de los niños y es violada en el ascensor, o con la que en los Sanfermines se mete con 5 tíos. Pero es que es lo mismo todo. Pero es que están mal de la cabeza. Es caer en la más banal abyección, en la sumisión total a lo que diga la izquierda. Que la izquierda que dice que es violación, violación. Y repiten varias veces, violación, violación, violación. Pues entonces, repito, ¿hay alguna diferencia entre irse con 5 tíos a las 2 de la mañana en los Sanfermines, irse, no ser arrastrada, y ser secuestrada, violada, torturada durante un día o 2? ¿Hay alguna diferencia o no hay ninguna diferencia? Violación, violación. ¿En qué quedamos? Esto que lo digan Ayuso, que lo diga Arrimadas, simplemente porque es lo que hay que decir. ¿Alguien se imagina cualquiera de las dos, que encima son formalísimas, a las 2 de la mañana yéndose con 5? Dice, ¿esto merece que la violen? Por supuesto que no, nadie merece que la violen ni que lo condenen porque lo diga la calle. Y repito, para mí la manada es escoria. Y si desapareciera de la faz de la tierra, pues 5 imbéciles siniestros menos. Da igual, como si los fumigan. Pero no que cambien la Constitución para dar gusto a la extrema izquierda. Y esto es una excusa para liquidar la Constitución. Y vamos a ello, a liquidar la Constitución. Esto es exactamente lo que había dicho el juez Serrano. Vamos a ver si recapacitan los tontos, las tontas y los tontes de la derecha antes de condenar a sus socios. Seguro que cuando sea una manada de magrebíes, de extranjeros, que de esos no se habla en absoluto, pues ahí probablemente, como no tiene relevancia mediática, el Tribunal Supremo y los tribunales aplicarán la norma. ¿Qué pasa? ¿Que es que los jueces de Pamplona no eran jueces? ¿Qué pasa? ¿Que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra no era tribunal? Solo es el Supremo, porque nos da la razón. ¿A quién le da la razón? Es humillante, lo que hemos conocido es humillante para los jueces. Dice, la pena podía ser mayor, ¿eh? Aún podía ser mayor. ¿Y por qué no es mayor? Si tenía que ser mayor, pues háganla mayor. Encima chuleando. Porque es que es así. En fin. Numerito, Murcia, al que ya iremos. Pero, bueno, no, vamos a terminar. Luego iremos a la investidura, que eso de investidura o vestidura ya es exactamente lo mismo. Después de lo de Pamplona, si se ha hecho lo difícil que es pactar con la ETA, ¿cómo vamos a dudar de que han pactado con Podemos? ¿Qué más me da que sea ministro Iglesias que Montero, el marqués o la marquesa de Galapagar? El pacto está hecho. Si está hecho lo de la ETA, que era lo fundamental, ¿cómo no va a estar hecho lo de Podemos? Hoy es que es muy chulo, es que tal. Ja, ja, ja. Pero vamos ya al colmo de los colmos. O sea, todos hemos visto a la ministra de Justicia cohonestar, amparar, en vez de denunciar, prostíbulos clandestinos llevados por los capos de la policía para chantajear empresarios, jueces y políticos. Esto lo hemos oído a la ministra de Justicia. Y encima, la ministra de Justicia, porque le han llamado tiparraca, fíjate, tiparraca, que rima con urraca, ¿cómo se ha puesto? Pero bueno, ¿qué es esto? Bueno, pues esto es el desastre que tenemos en materia de leyes. Aquí no solamente se ha perdido el decoro, sino el sentido común. La Fiscalía General del Estado estudia presentar una denuncia contra el portavoz de Vox en Murcia, Juan José Liarte, por insultar a la ministra de Justicia. Miembros del gobierno le han tachado en redes de machista. Bueno,
vamos a recordar lo que decía la ministra de Justicia, que no sabemos qué hace allí de ministra de Justicia, salvo que es la entrañable, la pareja habitual de Garzón, y que en la banda de Garzón, las cloacas judiciales, se inventaron la sentencia de corrupción con una línea diciendo que Rajoy había mentido. Pero el juez, prevaricando, no había deducido testimonio, es decir, falso testimonio, no. Se había limitado a consignarlo en media línea, y de ahí se agarró del clavo ardiendo Sánchez para, con la ETA, la Esquerra y toda esta patulea de amigos de la ley, pues llegar al poder, porque al gobierno no ha llegado ni llegará, no sabe lo que es gobernar. Pero esto decía la ministra de Justicia, la que ahora se hace la Virgen ofendida. Todo el mundo, montar una agencia de modelo. Ya está. ¿Qué gilipollez? No, pero te quiero decir que gente dura, correosa. O sea, era la información marginal que yo decía. Mira, yo te voy a decir una cosa. A mí que me den un tribunal de hombres, de tías, y no me llevo mal con las tías, o sea, que estoy así, como de como usted, pero de tíos perfectamente sé por dónde van. A mí que me den un tribunal de hombres. Los tíos ya sé por dónde van. Y las comunistas yo también sé perfectamente por dónde van. Van a cargarse el orden constitucional, que es a lo que vamos. No se puede poner en... ¿Qué? O sea, aquí se puede dudar de todo, se puede dudar de don Pelayo y no se va a poder dudar de la ideología de género. La ideología de género es un mecanismo de poder que ha sustituido al comunismo en el atragantamiento, en el ahogamiento de la libertad de expresión en España y en todo el mundo. Bailando al son que tocan. El otro día vi una rueda de prensa en la que una actriz con el gobernador de un estado decía que la habían violado una vez de joven, pero no decía ni quién la había violado, ni en qué había consistido la violación, ni advertía a las posibles víctimas. Y estaba al lado el gobernador de Connecticut. Pero bueno, ¿pero esto qué es? ¿Esto es un casting de Me Too? ¿Esto es un casting de los Oscars? ¿Esto es una serie de Netflix? ¿Esto es una tomadura de pelo? ¿Esto qué es? Esto es burlarse de las mujeres realmente violadas, de las mujeres realmente maltratadas, de las mujeres realmente marginadas. Cuando todo es violación, nada es violación. Cuando cualquiera es nazi, los nazis no han hecho nada. El peligro de banalizar un hecho concreto y atroz como es una violación imperdonable, antiguamente se los ahorcaba. Ahora no hay pena de muerte, podía ser prisión permanente revisable. A mí me daría igual. Lo que no puede ser es que la ley cambie según les parezca a los políticos. Y lo de Alsasua sea un hecho festivo. O sea, patear en el suelo a las novias de guardias civiles, eso no es violación, ni agresión, ni terrorismo, eso es una reyerta en un bar. Y los asesinos de la ETA no son asesinos, son presos políticos que, en fin... Josu Ternera ya cumplió su condena. Mentira. Y ahí estaba en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco. Es que lo que hemos tragado en España es intragable. Y estos tíos son los que montan el follón primero de la manada. Estos, los batasunos y los podemitas. Y ahí están los vídeos. Y dicen que no ha habido presión, válgame Dios. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bien, vamos con Silvia Rivero y Rubén Fernández a contarles el cuento de nunca acabar, el cuento de la buena pipa. O sea, lo que una vez que si quieres que te cuente el cuento que sí, no, que sí, que no te digo que me digas que sí, sino que si quieres que te cuente el cuento de la formación de gobierno. Que sí, venga, cuéntamelo. Que no quiero que me digas cuéntamelo. Que quiero que me digas que si quieres que te cuente el cuento de la formación de gobierno. Que ya lo hemos visto pactando con la ETA. Ya está. Ya sabemos. Con la ETA o con la Esquerra, con Podemos, con el PNV y con la madre del PNV. Que debe ser la Venus de Willendorf. Una cosa racial. Claro que con el RH negativo tiene un toque mauritano, eso ya no es germano. No sé, me pierdo entre las razas superiores. Pero esto del gobierno está más hecho, vamos, va a pasarse en el horno.
El Partido Socialista insta a Podemos a llegar a un acuerdo cuanto antes y le insiste en que tenga en cuenta que no le dará ministerios. Los de Pablo Iglesias siguen dilatando los plazos en busca de presión y el PNV ya adelanta que su apoyo no saldrá gratis. También Bildu exige su parte, tacha su relación con Sánchez de igual a igual y ha registrado en el Congreso la petición de la transferencia de la seguridad social y las prisiones. Odón Elorza reconoce que las negociaciones no arrancan. Arrimadas cree que el gobierno ya está hecho. Se mantienen, se van alimentando, pero no acaba de arrancar un proceso más a fondo de negociación con Unidas Podemos, ¿no? Vamos a elegir entre una falsa falacia. Es que el señor Sánchez tiene el gobierno hecho, pero nadie se da cuenta de que lo que se vio en Navarra era el preludio del gobierno a nivel nacional, con nacionalistas y con populistas. Es que yo creo que no se engaña a nadie. Sánchez tiene ya el gobierno montado. ¿Y por qué dice populistas y no comunistas? Es que queda como más centrista, ¿no? Son comunistas, son los comunistas venezolanos, son los sicarios de los genocidas, narcotraficantes de Venezuela. No los llame populistas, llámelos comunistas, doña Inés. Tiene usted toda la razón, yo se la doy. Tenían razón ustedes, no la pierdan con estas miramelindeces. Bien, otro lío, en Valencia, eso es de broma. Lo de Madrid por desgracia más en serio. Porque aquí tenemos dos partidos de aficionados, el Ciudadanos, que no había querido estar nunca en nada, en ningún puesto de responsabilidad, y Vox, que yo no sé si quería o no quería. Pero vamos, que está como Ciudadanos, pero peor. Unos porque no quieren verlos y otros ahí porque no me ven, pero a mí qué me importa si os hemos votado a todos para que no gobiernen ni Carmena ni Gabilondo. Pero a mí qué me importa cómo os llevéis. Ni a mí ni a nadie de los que os ha votado. A lo mejor la pandilla de trolls que tenéis instalados en Twitter o en Facebook, que son 50 zumbaos que yo creo que escriben para todos a la vez, a lo mejor os convencen de que hay un clamor en las redes se incendian cada 10 segundos con el desnudo de la última suripanta que luego dirá Me Too. Todo el clamor en las redes, los 7 imbéciles con 37 nicks que dicen no nos humillen. No, yo me siento humillado como votante en Madrid de que no haya acuerdo. Porque es que aquí juraron que harían lo que fuera para que no mandara a la izquierda en Madrid y poner en marcha todo lo que lleva parado tantos años. Bueno, pues no. Hay un clamor, el clamor es que estamos hasta los clamores. En Valencia, a pesar de la investidura de Ribó, la negociación entre PSOE y Compromís está paralizada por una vicealcaldía que reclaman los socialistas y que la coalición nacionalista rechaza. Esto a pesar de que Puig ya plantea gastar 4 millones en los nuevos altos cargos que ha creado en la Generalidad Valenciana para Podemos. En Madrid la negociación sigue en punto muerto. Isabel Díaz Ayuso insta a Vox a agilizarla mientras Gabilondo ataca con el préstamo al padre de la futura presidenta por parte de Aval Madrid. Pide los datos antes de la investidura. Yo pienso hacer todo lo que está en mi mano por ser la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid, como así he pactado con el Partido de Ciudadanos y como Vox siempre ha dicho que no iba a poner impedimentos. Tenemos dudas de que sea eficiente para aquello para lo que ha sido creado. De hecho, muchos emprendedores, mucha gente joven, mucha gente que quiere y necesita impulso o apoyo, dice que no acaba de encontrar ese apoyo. Sin embargo, tenemos noticias de que han recibido apoyo otros que quizás supuestamente pues deberían encontrar cauces por otro lado. Esto es una calumnia perpetrada por el padre Gabilondo, alias Cromañón, por los maltratos a que sometía a sus alumnos cuando era fraile, por una ayuda que jamás que recibió el padre de Isabel Ayuso, pero por supuesto que no concedió Isabel Ayuso, ni estaba en política, ni Cristo que lo fundó. Esto es la clásica calumnia socialista. Pero hay cosa que va más allá. Por ejemplo, apología de la violación, la tortura y el asesinato de mujeres en televisión española. Eso es lo que vivimos en la beatificación de algunas de las cientos, miles de víctimas, mujeres, a lo mejor como eran monjas no eran mujeres, pero fueron violadas, torturadas y asesinadas durante días por hordas de las que saluda Almudena Grandes, diciendo que además como eran milicianos les gustaría cuando las violaran porque olían a choto. Esto lo ha escrito Almudena Grandes. Que les gustaría el olor agreste de los milicianos. Cuando las violaban, torturaban y asesinaban. En este libro, en Memoria del Comunismo, cuento algunos de los muchísimos casos
No son mujeres, ¿por qué? Porque eran monjas. ¿Se metían con alguien las monjas? Fueron raptadas, violadas, torturadas salvajemente y asesinadas, porque eran monjas. Bueno, pues ¿cómo lo presenta Televisión Española? Al parecer era un paseo del inserso. Unos milicianos simpáticos del inserso, miliciano, pues se llevaron de paseo a unas monjas que no se sabe luego, a lo mejor, no sé, se exclaustraron y se casaron, no sé, con algún camarada de las brigadas internacionales. El telediario de Televisión Española que dirige Rosa María Mateo convierte en desaparición el asesinato de 14 monjas por parte de milicias republicanas en la Guerra Civil. Durante la noticia sobre la canonización, en ningún momento se menciona que fueron fusiladas en el antiguo cruce de la carretera de Aragón. Este era el momento. Y esta es la ceremonia de beatificación de 14 religiosas de la Inmaculada Concepción en la Catedral de la Almudena de Madrid. Las monjas desaparecieron en 1936, en plena Guerra Civil, cuando un grupo de milicianos se las llevaron del piso donde se refugiaban tras haber sido expulsadas del monasterio. Si es un grupo singular, será se las llevó, no se las llevaron. Pero claro, el analfabetismo va del lado del comisariado político de esta pandilla de lerdos. Que, por cierto, quieren que paguemos, que HBO y Netflix paguen esta televisión para disimular las violaciones. Pues fueron casi 8.000 los curas, monjas, frailes asesinados, más luego los que iban a misa, claro, decenas de miles en nuestra guerra civil. Y repito, en este libro hay documentados algunos de los infinitos casos que hay. Son verdaderamente terroríficos. No tienen igual en la historia de España. No ha habido un salvajismo como el del ensañamiento con las monjas en la Guerra Civil Española. No verán una película, esos mamarrachos de los Goya. No verán una película. Estas eran 14, no eran rosas, estas eran cardos, por lo visto. Televisión Española dice que se las llevaron, las raptaron, las violaron, las torturaron y las asesinaron. Pero esto en Televisión Española no existe. Por eso necesitan más fondos. En fin, la gente honrada ahorra en lo que puede, por ejemplo en los seguros. Cristina. Con la Mutua, Federico, la mejor forma de ahorrar y de cuidar nuestro bolsillo, porque si cambias cualquiera de tus seguros a la Mutua, te van a bajar su precio sea cual sea. Solo hay que llamar a este teléfono, apunten bien, 902-555-485, 902-555-485 o consultar condiciones de la promoción en Mutua.es. Bien, vamos rápidamente con la información económica, como siempre, con La Caixa. Es la mañana, es radio. Buenos días, Federico. Bueno, vamos a ver. Hoy en Libertad Digital, dentro de Libertad Digital en Libre Mercado, Rotellar nos explica la diferencia muy notable que hay entre tener un gobierno de derechas o de izquierdas en la comunidad autónoma. 1.000 euros al año en IRPF. 1.000 euros. 1.000 euros. Además, el ejercicio que hace José María Rotellar hoy es, bueno, yo creo que muy importante y muy ilustrativo para todos aquellos que todavía se líen al leer la declaración de la renta, al hacerla a través del programa Padre en Internet o simplemente al ver los resúmenes, porque nos explica exactamente cómo poder ver la parte que pagamos a la comunidad autónoma y la parte que pagamos a las arcas generales del Estado, a la hacienda pública en el tramo nacional. Vemos los tipos impositivos de los tramos en IRPF, en la Comunidad de Madrid es un 9 frente al 9,5% nacional. Esto quiere decir que en cualquiera de los tramos estamos pagando ya 1.000 euros menos en el tramo autonómico que en el tramo nacional, son los que nos ahorramos. Bueno, aquí. En Madrid. Porque, por ejemplo, en La Mancha, no. En La Mancha no, en Cataluña tampoco, es un 12. En Aragón menos, en Aragón es una masacre fiscal permanente. Totalmente, en Cataluña, en Andalucía. Cataluña, por ponerte un ejemplo, mientras en la Comunidad de Madrid para el primer tramo es un 9% frente al 9,5% nacional, en Cataluña un 12%. Es decir, en Cataluña ya se paga bastante más en el tramo autonómico que en el nacional. En el siguiente tramo un 14% frente a un 12%. Es decir, mucho más en cualquiera de los tramos que en el nacional. Y lo que nos vemos es ejemplos concretos con cuadros concretos viendo los niveles de renta en ejemplos reales y el ahorro que se hace en cada uno de ellos. Sin duda, un artículo que no nos podemos perder hoy en la prensa Libre Mercado. Bueno, en la Actualidad Económica plantean una pregunta razonable.
Razonable en un artículo que firma Daniel Lacalle. Yo creo que viene muy bien echarle un vistazo porque nos explica exactamente cuándo ha habido los grandes choques de esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, y Daniel Lacalle lo que hace es que se pregunta si realmente está teniendo sentido o no, y lo hace viendo las gráficas de consumo, de crecimiento en Estados Unidos y en China. Y lo que dice Daniel Lacalle, que es lo que hay que averiguar si finalmente podrá conseguir o no, en este caso Donald Trump, es que con la presión está consiguiendo algunos cambios dentro de la política china. Daniel Rodríguez Herrera hace como 2 semanas publicó un análisis en Libertad Digital muy serio al respecto. Y lo que dice, y ahora va por Europa. Hombre, es que tontos no son. No, desde luego. Ahora, el problema es que limiten la cuestión a una guerra comercial, cuando se trata de una guerra política. Sí, y de sistemas políticos, no un problema arancelario. Y contra un rival que no es ni transparente ni limpio. Es la dictadura comunista más poderosa de la Tierra que ha habido nunca. Bueno, vámonos a los deportes, porque ayer me sorprendí viendo un partido de... Bien, es verdad que es de la Liga 1-2-3, que es más fútbol y tal y cual. El partido Mallorca-Depor es de lo mejor que he visto en mucho tiempo. Y hay un tío... Pero qué Pogba, ni Pogba, si existe Baba. Que es un tío del Mallorca, que es como Pogba, pero en barato. Asombroso, pero asombroso. ¿Conoces ya la nueva forma de proteger lo que más te importa? Con MyBox de CaixaBank, ahora y hasta el 30 de junio, tendrás toda la protección que necesitas para que por fin puedas dormir tranquilo con tus seguros y tu alarma de Securitas Direct. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. David Vinuesa, buenos días. Buenos días. ¿Viste el mismo partido que yo? Partidazo, como partido, siempre, el playoff. Qué partido, o sea... Y fue justo el resultado. También es cierto que ya en el partido de ida, con esa expulsión, por esa herida que tuvo Bergantiños, que me parece que fueron casi, no sé si fueron 40, 50 pero puntos. Pero que fue accidental, o sea, no fue una cosa buscada. Pero fueron a por el balón los dos, lo que pasa es que la pierna en general se fue a la boca. El comportamiento de los futbolistas fue excelente, ¿eh? Sí. Y el árbitro, hasta los últimos 20 minutos en que perdió la chaveta y se asustó, era muy bueno también. Sí. Había demasiada tensión, hubo una falta, una tarjeta amarilla justo en la segunda parte con 2-0 en el marcador, que no se atreve a sacarla porque no decide muy bien. Hay 2 tarjetas amarillas que no se atreve a sacar. Sí, es que en ese último tramo de partido... Se asustó, ahí se arrugó, dice, me está saliendo muy bien, hagamos arbitraje UEFA. Sí, efectivamente, un poco caseros, pero bueno, tampoco se notó demasiado, pero no fue mucho. Superior el Mallorca. Sí, yo creo que tanto sin duda, en la ida sin como duda. En la vuelta daba la sensación de que el Mallorca era mejor equipo que el Deportivo, pero estuvo condicionado en la ida por la expulsión, y en la vuelta fue una exhibición. De todas maneras, es uno de los mejores... no inventos, porque ya estaba inventado el playoff, pero volver a colocar el playoff en segunda división es una auténtica maravilla. Buenísimo. Para la fase regular, porque provoca que del tercero al sexto... del tercero al sexto no, del tercero al duodécimo, que tiene opciones de meterse hasta las últimas 2 jornadas, peleen hasta el final. El Mallorca fue el último en meterse y es el que sube de rebote. Y es el que sube a primera división con Rafa Nadal en la grada, que bueno, cuando Rafa está en la grada, pues... Pero ¿a ti no te parece que este chico Baba es mejor que Rodri y ya si me pones que Pogba? O por lo menos a ese nivel. Es muy bueno, con mucha menos publicidad, y ya sabes que la publicidad es lo que muchas veces te coloca un fichaje de 100 millones. Por eso. De 100 o de 130 o de 140. Vamos, yo es que no lo dudaba. O sea, esa manía que tiene el Madrid. Vendemos a Ceballos, que está jugando bien. Bueno, el otro día marcó un gol. Ahora, al lado de Fabián Ruiz. Sí. Qué tío. Creo que no hay futbolista ahora mismo en el fútbol español, de jugadores españoles, que golpee la pelota con la precisión y el efecto que le da y las Fabián. Ganas. ¿Sabes a quién me recuerda? El primer Asensio. Sí. Que agarraba la pelota, ¡bomba! Y tira, y metía goles. Es que Fabián le hemos perdido un poco más la vista porque se ha ido al Nápoles, en el Betis está un pelín más controlado, pero ese golpeo que marca ayer... No, y esa confianza es de Ancelotti, las cosas como son. Sí, un gol contra el Sevilla... en el minuto 1 fue parecido con el Betis en un derbi. Está en un estado de forma tremendo, es un gran jugador y lleva 3 años regulares, es decir, con continuidad. Es lo que le falta a Marco Asensio. Bueno, no, tenía continuidad hasta que se perdió en la noche de Madrid, como también. Tantas figuras. Sí, es que es muy oscura. Bueno, vamos rápidamente con las noticias de cercanía, con el lío de Madrid, las narices que nos tocan todos los días, los aficionados y los profesionales, que a ver
Bueno, pues quedan 2 semanas escasas para que formen gobierno de una puñetera vez, o volverán los carmenos y tenemos un gobierno comunista. Vamos a ver.